Mis estimados hermanos, es un placer estar una vez más con ustedes en este cursillo que estamos teniendo de historia de la iglesia cristiana antigua. Y de verdad, pues entrar a esas páginas es algo maravilloso. Allí vamos a encontrar en muchas cosas del de por qué se han dado los movimientos históricos que se han dado. Y en este caso, el de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana ha tenido una influencia histórica mucho más honda de lo que nosotros habíamos pensado. Eso no es un aporte mío. Eso lo dijo con una gran propiedad en su momento el gran premier británico Winston Churchill, que la incidencia de la fe cristiana en la civilización occidental ha sido una influencia de una u otra manera determinante y ha sido una influencia estructuradora del progreso de las sociedades. Es una gran realidad. Y aquí estamos examinando un elemento clave. Yo incluso me he encontrado con la eventualidad de ciertos predicadores modernos que a veces en los enunciados que hacen muestran un desconocimiento a veces casi que grosero de la historia de la iglesia cristiana, la iglesia del Señor. Entonces, en esta ocasión continuamos examinando todo lo que tiene que ver con la historia de la iglesia perseguida, es decir, la iglesia de los siglos segundo y tercero. Esas dos centurias son unas centurias claves en el proceso de desarrollo y maduración de la iglesia. Pero yo comienzo en esta ocasión mirando lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 26. Les habla su humilde servidor, el presbítero Daniel Ardila Uribe, aquí desde la municipalidad de Chía, en el departamento de Cundinamarca. Y dice la palabra divina en 2 Corintios capítulo 11, versículo 26. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros con falsos hermanos. Esta parte quiero enfatizarla debidamente. Peligros con falsos hermanos. Vamos a 1 Timoteo, el capítulo 6, el versículo 20. Pues la palabra divina nos dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y apártate de las voces profanas, de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia o gnosis. La falsamente llamada ciencia. Vamos a ver 1 Juan capítulo 4, el versículo 2. En 1 Juan, en el capítulo 4, en el versículo 2, el apóstol Juan dice lo siguiente: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Pues bien, si nosotros miramos
lo que la palabra divina nos muestra en la epístola de Pablo a los Colosenses. Allí nos vamos a dar cuenta que Pablo comienza a enfrentar una serie doctrinal o una corriente doctrinal y ética que Pablo consideró ajena a la fe cristiana, ¿no? Y si nosotros vamos a mirar al apóstol Juan en su evangelio, en primer lugar, cuando dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan capítulo 1, versículo 14, y vimos su gloria, gloria del unigénito lleno de gracia, lleno de gracia y de verdad. Y cuando dice en su primera epístola, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, ¿no? Tocante al verbo de la vida. Noten el uso de los sentidos de los cuales habla el apóstol Juan. Y nos damos cuenta que Juan está combatiendo algo que mucho ya es diferente a la primera herejía que tuvo que enfrentar la iglesia, que fue la herejía de los judaizantes. Y la llamamos herejía porque se trata de una herejía. Hoy no nos atrevemos a llamar en mucho al movimiento judeo-mesiánico herejía, pero es una herejía. Y esto debe quedar en claro. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo la confrontaron. Y hoy aquí tenemos también el caso del gnosticismo. Son tendencias que se dieron y que generaron unos embates sumamente serios. Entonces, debemos comenzar por decir que la tercera característica fundamental del periodo de la iglesia perseguida fue la defensa magisterial eclesiástica. Noten estas expresiones. Defensa magisterial eclesiástica de la ortodoxia apostólica contra el embate herético gnóstico y el surgimiento de la catolicidad antigua de la iglesia, ¿no? Entonces, aquí eso significa que la iglesia es algo así como un barco, y el barco, pues en un momento dado está diseñado para soportar tormentas, pero las tormentas suelen ser rudas, suelen ser tormentas muy fuertes, ¿no? Y se requiere naturalmente que todo lo que es el comando del barco obedezca unas órdenes, a unas instrucciones, a un entrenamiento que se le dio y en la debida forma, haciendo uso de los correctos elementos y de las correctas normas, logre resistir el embate o la tormenta que está afectando a la nave, y que la nave pues logre conservar su rumbo hacia el puerto que es el puerto destinado en la ejecución de un cometido. Y así es el caso concreto de la iglesia en esta ocasión. Aquí está un embate que se llama el embate herético. Significa que hubo corrientes de pensamiento, corrientes falsas que pretendieron en un momento dado doblegar a la iglesia, que pretendieron hacerla girar y hacer naufragar la pureza del mensaje del evangelio. Y no lo logró. Sencillamente el embate fue rudo. La iglesia se vio en los siglos segundo y tercero confrontada con una serie de tendencias heréticas fuertes, pero la iglesia las afrontó. Entonces debemos comenzar también por hablar de unas generalidades, ¿no? Además del embate socioimperial, la iglesia afrontó entre los siglos segundo y tercero el embate herético.
Cuando estamos hablando de la proscripción y persecución sociopolítica del Imperio Romano, estamos hablando de un enemigo que ataca de afuera hacia adentro. Pero cuando estamos hablando de las herejías, estamos hablando de un embate y de un enemigo que está adentro, está dentro de la misma iglesia. Y recordemos al apóstol Pablo en su última entrevista con los ancianos de Éfeso, cuando llegó a decir que aún de entre vosotros mismos se levantarán hombres que pretendan desviar a la iglesia de Cristo, desviarla de su rumbo, apartar a las ovejas de Cristo, dispersar el ganado con sus las ovejas, dispersarlas con su falsa doctrina, ¿no? Y Pablo, noten que los está poniendo alerta y alerta desde un principio. Visible decadencia de los cultos tradicionales grecorromanos y auge del cristianismo y de otros sistemas religiosos. Habían, entre otras, unos sistemas que se llamaron las religiones del misterio. Muchas de estas religiones del misterio fueron traídas por las legiones romanas, por las tropas romanas, entre otros el culto a Cibeles, ¿no? Y otros de estos sistemas fueron traídos por comerciantes que usando las carreteras y los medios de comunicación del Imperio Romano lograban traer desde tierras lejanas todo tipo de elementos del comercio, pero también trajeron elementos filosóficos, religiosos, prácticas de todo tipo. Es decir, por esta vía entraron muchos elementos espirituales al mundo del Imperio Romano de la época. Ahora, el Imperio Romano visible fue adalid del sincretismo helénico en el aspecto político-cultural. Es decir, un sincretismo que implicaba una apertura hacia una mezcla de elementos religiosos, espirituales, éticos, filosóficos, culturales, de todo tipo, ¿no? Y la idea era formar con esto una especie de sancocho espiritual, digámoslo así, ¿no? Para que lo podamos entender en términos más coloquiales. Pero la fe cristiana estaba llamada, era a todo lo contrario, marcar una pauta diferencial, un sentido de pureza y de poner en claro que ella era la portadora de la verdad, no de una verdad, sino de la verdad espiritual. La iglesia portaba la antorcha de la verdad evangélica salvadora de Cristo Jesús. Así que la iglesia no podía mezclas de ninguna especie. Las características del sincretismo religioso grecorromano fueron esencialmente tres. Fueron el politeísmo, que era un politeísmo enoteísta, significa el reconocimiento o el rendirle culto a todos los dioses que pudieran entrar o que entraran al mundo grecorromano. Roma en este aspecto era generosa y daba lugar a la entrada de diferentes formas culturales al imperio, siempre y cuando estas formas no fueran a atentar contra la sociedad y no fueran a atentar contra el imperio y convivieran con los diferentes sistemas religiosos existentes. La segunda característica es el dualismo espíritu-materia. Es decir, aquí hay un dualismo absoluto, ¿no? El espíritu es una cosa o lo espiritual es una cosa y lo material es otra cosa completamente diferente. Se trata de dos entes incluso contrapuestos, ¿no?
Y la tercera característica es la búsqueda ardiente de la perfección. Es decir, que se trataba de toda una aleación de sistemas, pero conducentes a obtener la perfección del ser, la perfección de la persona, mediante la inducción en una serie de rituales, de disciplinas, de elementos creduales en general. Ahora, las principales sectas heréticas fueron las principales, no fueron las únicas: el gnosticismo, el marcionismo, el ebionismo, el maniqueísmo y el montanismo, ¿no? Repito, el gnosticismo, el ebionismo, el maniqueísmo y el montanismo. Estas fueron las principales sectas heréticas, las más destacadas en su embate contra la fe cristiana durante estas dos centurias del siglo segundo y tercero. Claro que pues digamos, estas tendencias fueron más fuertes en el siglo segundo y el siglo tercero, pero de todas maneras se trata de dos centurias en las cuales la iglesia, al mismo tiempo que era objeto de la proscripción social y de la persecución política, estos sistemas al mismo tiempo pues le proporcionaron muchos problemas a la iglesia en su momento. Hablemos del gnosticismo. Del gnosticismo pues tenemos que hablar, ojalá en los términos más accesibles, más tratables, ¿no? Pero era realmente un árbol que tenía todo un entramado realmente complicadísimo, digamos un entramado muy espeso, ¿no? Pero a grosso modo podemos decir que el gnosticismo era básicamente el sincretismo religioso de Oriente. Había muchos elementos filosóficos, muchos elementos religiosos, pero era más que todo de origen oriental. Y surgió como concurrencia de dos elementos. Hay dos elementos que están aquí y que son las religiones del misterio de un lado, las religiones del misterio orientales, y del otro lado la filosofía griega. Había prácticas de las religiones del misterio que eran incluso macabras, como por ejemplo la castración en algunas ocasiones. Otras, el consumo de hachís, de donde viene la palabra asesino o hachicino, consumidor de hachís. Y había también muchos de estos sistemas de las religiones del misterio, los misterios eleusinos, por ejemplo, eran sistemas donde había lenguas histéricas colectivas y estados hiperestésicos, acompañados del consumo de bebidas embriagantes o de brebajes, de sistemas alucinógenos, ¿no? Y también sexo colectivo, ¿no? Pues esas eran, entre otras manifestaciones de estos sistemas. En otros, todo lo contrario, había una obsesión por el celibato, por la abstención sexual en todo el sentido de la palabra. Y pues entonces, en primer lugar, las religiones del misterio son un elemento componente aquí, y la otra, la filosofía griega, ¿no? Y entonces se trata de crear una serie de elementos diluidos, ¿no? Como cuando uno hace una mezcla de pinturas para lograr un tercer objetivo. El gnosticismo, además de ser sincretista, enfatizaba la presunta posesión de un supuesto conocimiento o gnosis poderoso, divino, superior, y como medio para la liberación del mal, la imperfección, la debilidad, la ignorancia, ¿no? Entonces, para el gnosticismo, su elemento motor era la presunta posesión de un conocimiento revelado superior, ¿no?
de un conocimiento, de una sabiduría metafísica, de gran calado, que iba a llevar a los practicantes del sistema hacia la perfección. Hacia allá era que se dirigían. El gnosticismo pseudocristiano en general fue combatido resueltamente por los apóstoles en el Nuevo Testamento como un peligro nefasto. Así lo hizo ver en su momento el apóstol Juan. Ahí lo podemos ver en sus epístolas. Así también en su evangelio. Así lo hizo ver el apóstol Pablo, especialmente en epístolas como la epístola a los Colosenses y también las epístolas de Pablo a los Corintios, ¿no? Ahí podemos ver mucho digamos, ya podemos ver casi que los cuernos del toro, con los cuales va a tener del toro con el cual va a tener que enfrentarse la iglesia en la época de fines del siglo I y los siglos II y III. Ahora, el gnosticismo cristiano tenía un cuerpo dogmático de 8 doctrinas comunes, es decir, hay 8 elementos. Había una cantidad o había numerosas sectas gnósticas y había una variedad entre lo que creía una, lo que creía la otra, pero en síntesis hay un tronco central de 8 elementos creduales del gnosticismo que nosotros tenemos que resaltar y no los perdemos de vista. 1, la materia es el mal. La materia es el pecado en sí misma. El mal es la materia y la materia es el mal. Eso es lo malo, es lo degradante, lo debilitante, es lo inferior. Eso es en sí la materia. Es la esclavitud, es el cautiverio, la materia. El cuerpo es la cárcel del espíritu. En consecuencia, el cuerpo viene a ser el malo en sí mismo y en la cárcel del espíritu. Ahora, el cosmos es una creación a voluntad, fruto de la crisis interna de la divinidad. En algún momento dado, una crisis interna de la divinidad. Y esa crisis interna fue la que generó que algunos de los dioses o de las diosas en la escala politeísta, enoteísta de superior a inferior, se revelara y por algún motivo generara una especie de abortivo que era el mundo material, al cual hay una deidad. Y esa deidad viene a ser el demiurgo del cual hablaba Platón. Y el demiurgo le dio forma a esa masa energética sin forma. El demiurgo fue el que le dio forma, ¿no? Esa era más o menos la concepción a grosso modo de todas las sectas gnósticas sobre el origen del mundo material. Pero de todas maneras, es algo que surge a espaldas del mundo espiritual propiamente. Eso es lo que a grosso modo tenemos que ver con la materia, con el mundo material, que es una creación que surge a espaldas de la divinidad y una divinidad llamada el demiurgo es el que viene a darle forma. Luego tenemos el politeísmo. Es un politeísmo enoteísta. Un politeísmo enoteísta significa que hay toda una inmensa constelación de Dios, pero es que hay uno que es el principal, ¿no? Y luego en forma sucesiva hay todas unas líneas de dioses que van de lo superior a lo inferior.
Así que en el gnosticismo había un politeísmo, pero era un politeísmo enoteísta. Luego tenemos en quinto lugar el antropodeísmo y su armonía centro del paraíso, ¿no? El antropodeísmo, porque en un momento dado los dioses llegaban a tomar unas formas humanas, pero eran solamente una forma nada más. Como sexto punto, y aquí viene un punto también que es medular, Jesucristo era un maestro gnóstico superior. Esto es lo que va a decir el gnosticismo cristiano, que Jesucristo era un maestro gnóstico superior, autosuperado, que nos planteaba una liberación de la materia y un perfeccionamiento o divinización. Es decir, que por medio de Jesucristo era que llegamos a tener el conocimiento revelado superior que nos habría de llevar a la perfección. No. Y por lo tanto, si la materia era la mala, Jesucristo no se encarnó. Entonces aquí viene un séptimo punto en la escala doctrinal del gnosticismo, que es el docetismo. Significa que Cristo nuestro Señor tuvo una apariencia de cuerpo humano, pero no cuerpo humano. Porque si Jesucristo nuestro Señor se encarnó, Jesucristo nuestro Señor cayó en la imperfección, cayó en la debilidad, él se degradó. Esa sería más o menos la idea, porque el cuerpo en sí mismo era el mal, ¿no? Entonces, por eso es que usted, Juan, cuando habla de lo que vimos con nuestros ojos, lo que palpamos con nuestras manos tocante al verbo de la vida, noten ustedes eso, o noten ustedes en los evangelios, cuando en un momento dado en Marcos capítulo 5 vemos que el Señor Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Porque virtud ha salido de mí. Y los discípulos dicen, Señor, pero ves que la multitud te aprieta. Y tú estás diciendo quién te ha tocado. Pues era evidente que no se trataba de una fantasmagoría o de una apariencia de cuerpo humano, sino de un cuerpo realmente humano, lo cual implicaba toda una humanación de Cristo nuestro Señor. Pues bien, el gnosticismo le negaba a Cristo toda naturaleza humana, ¿no? Y ahí venía otro elemento, es que si Jesucristo no se encarnó, entonces Jesucristo no dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Si no dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, entonces no nos redimió. Noten ustedes cómo de inmediato se plantea aquí un paralelismo sin punto de proximidad ninguno entre el gnosticismo y la fe cristiana. Ahora, como octavo punto tenemos la divinización escatológica o final de todos los hombres. De una u otra manera, todos vamos a llegar a la perfección, ya sea en esta vida, en la otra, porque también estaba de por medio una constante en todas las sectas del gnosticismo, que era la doctrina de la reencarnación, y esto era de un claro trasfondo hindú-budista. Como muchos podrán darse cuenta, esto significa que en lo que es la masonería hoy, lo que es en el sistema Rosacruz, lo que es en el sistema de la nueva era, lo que tenemos es un neognosticismo. Eso es lo que nosotros tenemos. Y toda forma de aproximación de la fe cristiana a estos sistemas para convivir con ellos sencillamente es una apostasía. Eso es lo que viene a ser este tipo de cosas. Nosotros hemos visto en este recién pasado siglo XX el caso concreto de algunos de los megalíderes, de los presuntos iluminados del movimiento de la fe,
lo que han venido haciendo es una mezcla de elementos gnósticos, esotéricos, novoeranos, con elementos de la fe cristiana. Eso es lo que ellos han venido haciendo, pero no estamos hablando de sectas en el sentido de la actualidad, sino que estamos hablando del embate herético en la época de los siglos segundo y tercero. Pero dense cuenta que los fenómenos de una u otra manera se repiten. Luego aquí tenemos el marcionismo. El marcionismo fue la rama más prominente del gnosticismo cristiano gentil. Surgió en el Asia Menor, en Turquía, a mediados del siglo segundo, y se hallaba integrado por gentiles. Era de perfiles hiperpaulinos y antisemitas. Bueno, debemos decir que del modelo de cristianismo que planteó este falso sistema herético que es el marcionismo, que era una forma, era una rama del gnosticismo cristiano gentil, el nazismo tomó muchos elementos para la creación de una especie de cristianismo ario, ¿no? Y un elemento al cual acuden ellos es un elemento tentativo, es el marcionismo, porque el marcionismo habla esencialmente de dos divinidades antagónicas, ¿no? Y está de un lado la primera divinidad, que es el Padre Eterno, y en segundo lugar la divinidad de el Dios Jehová o de Miurgo. Notarán ustedes que en la doctrina cristiana, en forma correcta, nosotros identificamos al Padre Eterno como el mismo Dios nuestro, Jehová de los ejércitos, el Señor, el Creador. Pero en este sistema se separan estas dos identidades como dos dioses diferentes. Entonces está de un lado el Dios Padre Eterno, que es la divinidad afectiva, misericordiosa, creadora del mundo espiritual. Jesucristo es su emisario, un ser solo espiritual con apariencia de cuerpo humano y libertador de los gentiles de la tiranía del Dios Yahvé, ¿no? Su oración es, perdón, su oráculo es el Nuevo Testamento, pero un Nuevo Testamento sesgado. Autor de la resurrección solo espiritual, la salvación universal y la destrucción del cosmos. Son elementos distintivos de la identidad que le asignaba este hereje Marción y esta secta, las sectas del marcionismo, al Dios Jehová. La idea era que el Dios Jehová era algo así como un eterno Papá Noel, un Dios siempre bueno, un Dios afectuoso, un Dios que solo ternura, un Dios que no castiga a nadie, sino que es un Dios siempre cordial, siempre abierto. Pues bien, él envió a Jesucristo y Jesucristo es su emisario. Él es un ser solo espiritual que no tiene cuerpo humano. Ese es un ser solo espiritual con apariencia de cuerpo humano, o sea, nuevamente el docetismo, y libertador de los gentiles de la tiranía del Dios Yahvé. El Dios Yahvé es un Dios muy severo, es el Dios de la ley, es el Dios de la justicia, mientras que el Dios Padre Eterno es solamente el Dios de la misericordia, del amor, ¿no? Del entendimiento entre unos y otros, ¿no? Y notarán ustedes que lo que llega a sostener Marción es que su fuente es el Nuevo Testamento, pero es un Nuevo Testamento sesgado. Significa lo siguiente, que aquí hay un antisemitismo. Todos los elementos, por ejemplo, cuando uno está leyendo el Nuevo Testamento, encuentra muchas citas del Antiguo Testamento. Entonces la idea que tenía Marción era que esos habían sido elementos
que habían sido intercalados por espías judíos en la fe cristiana, y por lo tanto eso debía sacarse del Nuevo Testamento. En segundo lugar, nosotros encontramos evangelios muy judíos, como es el caso del evangelio de Mateo, ¿no? Sé que Mateo es muy judío y lo saca de plano. También el evangelio de Marcos y Lucas lo saca de plano. Pero solamente deja él, él saca el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el de Juan. El de Lucas es el único que deja Marción en su sistema. Sin embargo, el evangelio que más habla de la encarnación del Señor es el evangelio de Lucas, es el que nos habla del nacimiento del Señor. Y lo hace de una manera más extensa, más sistemática. Por lo tanto, Marción lo que hacía era echarle tijera a todo eso y expurgarlo. Así que quedaba un Nuevo Testamento solamente con el evangelio de Lucas y las epístolas del apóstol Pablo. Pero hay un momento en el cual las epístolas de Pablo también citan el Antiguo Testamento, y entonces él hace una expurgación acomodaticia. Y lo que quedaba era un Nuevo Testamento muy, muy sesgado. Esto era lo que hacía este hereje llamado Marción. Muy bien. Pues la idea que tenía Marción sobre el Padre Eterno era que finalmente Él nos salvaría a todos, ¿no? Y entonces hay un universalismo allí, porque de una u otra manera todos finalmente llegaríamos a la salvación. A veces eso me recuerda un poquito a ese teólogo del recién pasado siglo XX, el teólogo de la neortodoxia Carlos Barr, que llegaba a enseñarnos literalmente un universalismo, donde todos literalmente somos predestinados para salvación de una u otra manera, ¿no? Bueno, pero frente al Dios Jehová, según el sistema de Marción, estaba el demiurgo. Frente al Dios Padre Eterno estaba el demiurgo o Dios Jehová. Platón lo llamó el demiurgo y Marción dice, ese es el mismo Dios Jehová. Pues bien, el Dios Jehová es una divinidad severa, es la divinidad creadora del mundo material, y Moisés es su emisario, ¿no? Es decir, en una polarización abierta con Jesucristo, Moisés es el emisario del Dios Jehová o de Demiurgo. El pueblo israelita es su pueblo escogido con exclusividad. Así que mientras el Dios Padre Eterno es el Dios de los gentiles, el Dios Jehová es el Dios que ha escogido con exclusividad al pueblo judío. Noten el antisemitismo que está aquí en este momento. Ahora, su oráculo es el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, el oráculo del Dios Jehová es el Antiguo Testamento, mientras que el oráculo del Dios Padre Eterno es el Nuevo Testamento. Jehová es autor de la resurrección física y de la salvación terrenal únicamente del pueblo judío. Entonces, el autor de la resurrección de nuestros cuerpos viene a ser el Dios Jehová, y al mismo tiempo él es el Salvador única y exclusivamente del pueblo judío. El Dios Jehová es un Dios huraño, es un Dios severo, es un Dios inflexible, es el Dios de la ley del talión, es el Dios de las iras en el desierto, es un Dios castigador. Esa es la idea magra que transmite Marción del Dios Jehová, creando esta dualidad entre el Padre Eterno y el Dios Jehová, lo cual es algo realmente magro. Ahora, los elementos que formaron el gnosticismo cristiano fueron las religiones orientales, la filosofía griega
y la doctrina y la ética cristiana. Es decir, todo esto pretendían usarlo como los ingredientes de un plato que uno va a preparar en la cocina. Y eso fue lo que pretendió el sistema gnóstico en su mezcolanza. El gnosticismo cristiano se hallaba integrado por toda una variopinta multitud de sectas. Esto es una constante. El gnosticismo cristiano tenía tres grandes formas. ¿Cuáles eran esas formas generales? El gnosticismo cristiano oriental, el gnosticismo cristiano helénico y el gnosticismo cristiano propiamente dicho. Yo no me voy a detener en estas clasificaciones, simplemente las enumero porque debemos ir a lo esencial. Además, el gnosticismo cristiano propiamente dicho se subdividía en tres subformas: el gnosticismo cristiano judío, el gnosticismo cristiano gentil y el encratismo o celibalismo. Muy bien, el gnosticismo cristiano gentil era el de Marción, el de la secta de los marcionitas, que fue una secta muy influyente en su momento. Ahora, el gnosticismo cristiano judío, pues tenía varios elementos. Y allí lo que vemos es, entre otras, la secta del ebionismo. Y había una tercera forma que era el encratismo o el celibalismo. Pero bueno, vamos directamente a lo que nosotros debemos ir en esta ocasión para poder avanzar. Bien. Él llegaba a sostener, cuando nosotros hacemos énfasis en el caso concreto de Marción, él llegaba a sostener a grosso modo que el mundo terrenal sería destruido por el Padre Eterno junto con el cosmos, que el Padre Eterno finalmente acabaría con todo el mundo terrenal para que quedara solo el mundo de la perfección de los espíritus, el mundo espiritual. Y ahí tenemos un firme perfil pro-paulino, porque es que para el marcionismo, el apóstol verdadero era el apóstol Pablo, ¿no? Pablo era el verdadero apóstol y por lo tanto Pablo era el verdadero portador del mensaje de la luz, pero de una luz espiritual para una resurrección espiritual rumbo a la perfección. Y naturalmente que Marción negaba el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, pues negaba su encarnación, negaba su obra redentora en general. Pero Pedro, para la secta de los marcionitas, era una especie de falso apóstol, era el apóstol perverso. Pedro era el malo. Pedro era una infiltración judía dentro de la cosmovisión paulina, en la percepción de Marción. Ya pueden ustedes observar por qué esta teoría herética del marcionismo tenía cierto nivel de calado en las ramas del nazismo en Alemania, más exactamente de los falsos cristianos, llamados los cristianos alemanes. Pues esto les prestaba una masa para crear una especie de cristianismo ario, diferente a toda influencia judía en la fe cristiana. Ahora tenemos el caso del ebionismo. El ebionismo era lo más opuesto al gnosticismo cristiano gentil de Marción. El ebionismo era de trasfondo judío, ¿no? Y fue la rama, repito, más prominente del gnosticismo cristiano judío. Surgió en la Transjordania a fines del siglo I y se hallaba integrada por judíos, solamente por judíos, y era de perfiles hiperpetrinos y projudíos. Es decir, la idea era que Dios había escogido solamente a los judíos y que el verdadero apóstol era Pedro.
Pablo era una infiltración gentil. Pablo era un elemento nocivo, perverso. Así que ellos abominaban de Pablo y para ellos solamente Pedro era el verdadero enviado. Creía en una sola divinidad que es el Padre Eterno o Yahweh, del cual se derivan dos principios, el bien y el mal. El principio del bien o masculino se manifestó con Adán, Abel, Isaac, Jesús y Pedro, ¿no? Entonces el principio o la emanación del bien es masculina. Su oráculo es el Antiguo Testamento, la ley y el Evangelio de Pedro y la predicación de Pedro. Vencerá mediante la observancia de la ley, ¿no? Entonces eso es lo que decían. Hay un principio, hay una emanación masculina que viene de parte de Dios, y en esa emanación masculina vencerá finalmente mediante la observancia de la ley. Y hay el principio del mal, que es el principio femenino, ¿no? El Señor de este siglo y se ha manifestado mediante Caín, Ismael, Juan el Bautista y Pablo, y su oráculo es el Nuevo Testamento. Noten siempre ese sentido de crear un paralelismo, ¿no? Que es lo que está aquí. Y las interpolaciones del Antiguo Testamento. Por medio de él se desecha la ley y se proclama la salvación por gracia mediante la sola fe. Será vencido por el principio de la ley. Entonces, Pedro, según ellos, enfatizaría la observancia de la ley, mientras que Pablo enfatizaría la salvación por gracia. Pero el principio masculino vencerá mediante, o la emanación masculina vencerá mediante la observancia de la ley y vencerá a este mensaje de la salvación por gracia. Jesús, emisario del principio del bien, solo humano, de misión no redentora, sino guiadora, que llamaba al cumplimiento de la ley. Para ellos Jesús era esto: el gnosticismo anterior al cristianismo, el maniqueísmo. Surgió a fines del siglo III con Manés en Persia y sobrevivió hasta la época del siglo XII después de Cristo. Bueno, sus doctrinas son 6, pero debo destacar lo que tiene que ver con las características o prácticas de este sistema, su celibato a ultranza, el celibalismo. ¿Cuáles son esas doctrinas propias del maniqueísmo? Su panteísmo dualista. Hay dos naturalezas, el bien y el mal, que dominan el universo y se contraponen y se están contraponiendo permanentemente. El pecado no es una transgresión voluntaria del libre albedrío, sino la materia, el cosmos, la martiología. Es decir, aquí lo que hay es una concepción cósmica del pecado. Recordemos la palabra amarteos, es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento griego para hablar del pecado. Pero entonces la idea que transmite aquí el maniqueísmo es que la materia es el mal en sí mismo, lo que habíamos dicho de toda la globalidad del gnosticismo. Pero ellos van a enfatizar esto. Entonces, la materia es el pecado. Entonces, el pecado no es una transgresión voluntaria. No es una transgresión voluntaria de la soberana ley de Dios, sino que el pecado en sí mismo es la materia. En esto insiste el gnosticismo y el maniqueísmo como una floración del gnosticismo, va a reiterarlo y con carácter enfático. Por lo tanto, esa insistencia fuerte en la vida célibe de los miembros de su comunidad. La tercera doctrina es el antropodeísmo dualista, como seres divinos integrados por el bien, el espíritu y el mal, el cuerpo. Entonces,
todo lo que tenga que ver con el espíritu es el bien y todo lo que tenga que ver con el cuerpo es el mal. Eso es lo que enseña en su momento el maniqueísmo, ¿no? Luego viene el reencarnacionismo. Nos dirigimos hacia la perfección mediante la reencarnación. Noten que esta es una constante, no es solamente una constante del gnosticismo, del maniqueísmo, también es una constante que está en el rosacrucismo, en el mundo moderno, en las diferentes logias masónicas, está incrustado este sistema y estas doctrinas. Luego vemos un antiveterotestamentarismo fuerte, es decir, un desconocimiento fuerte, una oposición fuerte al Antiguo Testamento. El maniqueísmo lo desconoce de plano. Oposición decidida al Antiguo Testamento como fuente de revelación del bien y aceptación muy sesgada del Nuevo Testamento. Es decir, aquí hay un sesgo donde otra vez tenemos el caso de Maní, que viene a ser también el mismo de Marción, y Marción lo que hace es exactamente lo mismo, echarle tijera al Nuevo Testamento para crear una fuente de revelación sesgada y acomodaticia a su sistema. En sexto lugar, vemos la negación radical del poder de regeneración del bautismo. El bautismo implica un elemento material, que es el agua, y ellos van a decir radicalmente no, porque aquí hay un elemento material y un elemento material nunca puede ser vehículo de un don, un beneficio espiritual. Así que ellos negaban toda forma de regeneración por la vía del bautismo. Y hay algo final que tenía una muy buena elaborada, una muy bien elaborada estructura eclesiástica de perfiles muy ascéticos, y los dividían entre escogidos y oyentes, ¿no? Entre escogidos y oyentes era que ellos dividían a los miembros de su comunidad. Y los escogidos eran hombres observantes, que debían serlo en todo el sentido de la palabra. Los oyentes todavía eran algo así como simpatizantes o hermanos menores débiles en general, que no habían entrado a los votos definitivos de dicho sistema que era el maniqueísmo. Recordemos que miembro del maniqueísmo durante por lo menos 10 años, en la época del siglo IV, de fines del siglo IV, viene a ser Agustín de Hipona, ¿no? Pero él nunca fue miembro del maniqueísmo en el grado de escogido, sino solamente en el grado de oyente, nada más, en el grado de oyente. Recordemos su sentencia: oh Dios, hazme casto, pero no tan pronto, ¿no? El clamor carnal de Agustín en esa época, cuando él fue prácticamente un simpatizante de este sistema. Características: rigorismo vegetariano. Por ejemplo, ellos no consumían para nada ningún tipo de carnes. Hay muchas sectas de corte hindú-budista que practican el vegetarianismo extremo. Oracionismo hacia el sol. Otra característica de ellos era la oración hacia el sol. Lo otro, naturalmente, ya lo dijimos, y la unidad sólida, una sólida organización eclesiástica de un perfil episcopal muy, muy fuerte. Esto en cuanto a la secta del maniqueísmo, que como ustedes pueden darse cuenta, pues tanto lo que tiene que ver con el marcionismo, como lo que tiene que ver con el ebionismo, como lo que tiene que ver con el maniqueísmo, son realmente afloraciones gnósticas. Y el gnosticismo, repito, afectó muchísimo
a la iglesia del Señor en aquel entonces. Debemos tener en cuenta algo que no es bueno perderlo de vista, sino mencionarlo aquí. Y es que en la época de los siglos segundo y tercero hubo toda una proliferación de evangelios donde aparecían evangelios como el de María Magdalena, el evangelio de Bartolomé, el evangelio de Felipe, de Simón el Cananita. Mejor dicho, había evangelios hasta debajo de la cama, pues lo que fuera. Tenemos conocimiento más o menos de hasta 70 y tantos evangelios que figuraron en aquel entonces. Estos evangelios se distinguían porque en cada uno de estos evangelios había un discípulo que era el que recibía de Jesucristo el conocimiento secreto superior. Entonces, si se trataba del evangelio de Felipe, Felipe era el que llevaba el verdadero conocimiento elevado superior. O si se trataba del evangelio de Simón el Cananita, lo mismo el evangelio de María Magdalena, ¿no? En general, en este evangelio, en cada uno de estos evangelios, lo que se da a entender era que Jesucristo les había dado a la gente central de ese evangelio el conocimiento elevado superior. Incluso recuerden que hace unos años teníamos todos los pitos de los medios de comunicación en forma estruendosa hablándonos del evangelio de Judas Iscariote. Entonces Judas Iscariote no fue el malo del paseo. Judas Iscariote fue el discípulo que tenía el conocimiento elevado superior y que Judas Iscariote sencillamente hizo lo que hizo porque Jesús nuestro Señor le indicó que debía ir a hacerlo para que sencillamente pudiera, digamos, abrirse el ser de Cristo nuestro Señor como una constelación y liberar sus poderes interiores. Algo así más o menos es la idea que persigue este evangelio de Judas Iscariote. Y estos evangelios decían venir de algún apóstol o de algún discípulo de Cristo, o de Matías, o de Simón de Cirene. En general, de todos estos tipos de personajes aparecían estos evangelios. Todos eran de este mismo corte gnóstico, todos, ¿no? Todos llegaban a sostener en Jesucristo un docetismo, es decir, que él no tenía cuerpo humano. De una u otra manera le niegan a Jesús el cuerpo humano. Y frente a esto fue que la iglesia tuvo que decir, un momento, no es un evangelio como pretende Marción, no es un solo evangelio, o no es un solo evangelio como lo que pretende el evionismo al decir que solamente el evangelio de Mateo es el verdadero evangelio. De ninguna manera. Son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Otra cosa, no son más de 4 evangelios. La iglesia era la que tenía en su momento en sus manos el depósito de los 4 evangelios. Incluso para la época del siglo III, Tertuliano decía que todavía se podía viajar al Asia Menor y encontrar los originales de los evangelios o fuentes de primera o de segunda línea de los evangelios, y se conservaban las epístolas de Juan y se conservaban los originales de las epístolas del apóstol Pablo, y que las iglesias antiguas tenían esto, ¿no? Muy bien. En consecuencia, allí la iglesia comenzó de inmediato a tener una
capacidad selectiva y comienza la iglesia a identificar lo que es en verdad la fuente evangélica sobre otras fuentes falsas, otras fuentes diluidas, que no representan una consistencia de ninguna forma, de ninguna manera, de lo que fue el mensaje histórico y real del Señor Jesús. Bien, luego tenemos el montanismo. El montanismo era de origen evidentemente popular y surgió a mediados del siglo II. Su fundador fue Montano y sus dos profetisas, Priscila y Maximila. Debemos tener en cuenta que el gnosticismo en mucho fue un elemento, digamos, de las clases intelectuales. Es decir, que tenía influencia de personajes reconocidos de las altas clases sociales en la iglesia cristiana, y ellos en un momento dado pretendieron fue darle un toque de alta intelectualidad a la iglesia, y de allí sus influencias gnósticas. Pero para el caso del montanismo no. El montanismo ya tiene otra vertiente y es de origen popular. Es de una escala popular. Sin irme a hacer comparaciones odiosas, porque es que no pretendo hacerlo de ninguna manera, pero en mucho este montanismo lo que nos recuerda es algo así como el movimiento misionero mundial. Era de un carácter hiperpentecostal, para trasladarlo al lenguaje del día de hoy. Fue una reacción popular contra el gnosticismo y contra el formalismo, el clericalismo y el ceremonialismo, y la pérdida del fulgor original apostólico. En gran parte, pues la iglesia había sufrido cambios. La iglesia necesitó esos cambios, la iglesia los sufrió. Algo así como cuando un muchacho está creciendo y el organismo de ese muchacho que crece saludable, pues está experimentando cambios. La iglesia los experimentó. En muchas ocasiones para bien, en otras no tanto, pero lo cierto es que la idea sería el sentir, ¿no? Entonces es lo mismo que sucede hoy, que sucedió en la globalidad de las confesiones cristianas evangélicas, en Colombia, en América Latina, en la época de los años 60, 70, cuando viene la floración del movimiento pentecostal, y el perfil allí era el sentir, quiero sentir, ¿no? Todo lo que en un momento dado pareciera oponerse a ese sentir debía ser desconocido. Era también al mismo tiempo un movimiento como el que condenó Lutero en su tratado contra los profetas celestiales, que es bueno leerse uno ese tratado, ¿no? De los llamados profetas de Zwickau y de Thomas Müntzer, que andaban en una especie de corriente iluminista, hiperprofético, y decían que Lutero les había quitado un papa de carne y hueso, les había generado un papa de papel, que era la Biblia, pero que como ellos ahora tenían el Espíritu Santo, no necesitaban de la Biblia, ¿no? Y entonces había que literalmente guiarse era por las revelaciones ilumínicas, y todo el sentido es ilumínico, es hiperestésico, está guiado hacia el sentir. Esto era lo que pasaba con el montanismo. Era un movimiento de corte iluminista, era un movimiento de corte hiperestésico. Así que todo lo que significara un orden, todo lo que significara una estructura de autoridad, ellos se negaban literalmente a aceptar eso. El resultado de eso era pues líderes faraónicos, como era el mismo Montano.
Se apoyaba fundamentalmente en la búsqueda y vivencia desbordada y emotiva de la espiritualidad apostólica, es decir, ellos serían mucho a Hechos capítulo 2, como así lo hizo el movimiento pentecostal durante mucho tiempo, a Hechos capítulo 2, pero la idea era sentir, la idea era en un momento dado regresar a ese estado primero de la iglesia en su infancia, pero la iglesia había crecido. Y en consecuencia, la idea era buscar los dones, buscar las lenguas, buscar las manifestaciones de poder, ¿no? Buscar las señales, buscar los milagros. Y esto era lo que en un momento dado el montanismo consideraba la verdadera espiritualidad. Procuraba una vivencia hiperpentecostal, repito, entusiasmo, dones, escatologismo y santidad también. Debemos decir, el montanismo hizo un fuerte énfasis en la santidad, con unos legalismos avasalladores en mucho también. Sus características eran hiperpuritanismo, hiperprofetismo, hiperascetismo, antijerarquismo sectario, legalismo, legalismo soterológico, hiperapocalipticismo o hiperescatologismo, es decir, en todo se estaba esperando ya la venida de Cristo, la Jerusalén celestial iba a descender y se iba a ubicar en el Asia Menor, y ya se iba a revelar literalmente el reino de Dios sobre la tierra. Y noten ustedes que esto obedece a la típica mentalidad popular de la época de los cristianos de los siglos segundo y tercero. Y aquí tenemos entonces el montanismo de Tertuliano, porque Tertuliano pues fue un líder destacado del siglo tercero, era un líder cristiano latino, un gran escritor, un hombre que nos brindó unos trazos teológicos en lo que tiene que ver con el campo de la martirología, de la soterología, de la sacramentología, también de la eclesiología. Él fue un gran apologista cristiano, pero en Tertuliano había un trazo central que era de legalismo, de un legalismo fuerte. Y naturalmente que a Tertuliano esas tendencias legalistas fuertes del montanismo le llamaron bastante la atención. En el año 205, Tertuliano, padre de la Iglesia Latina, se hace montanista, atraído por el rigorismo y el antignosticismo, con beneficio de inventario, y lo puso a su servicio. Eso fue lo que realmente hizo. El montanismo era antinóstico, radicalmente era antinóstico. En consecuencia, Tertuliano, que también era antinóstico, se sintió muy atraído por el montanismo, y llegó el momento en el cual él llega a hacerse montanista. En el año 230 el montanismo es expulsado del seno de la ortodoxia cristiana en el sínodo de Iconio. El sínodo de Iconio, en el sínodo de Iconio, el montanismo llega a ser finalmente expulsado por los excesos que había, las tendencias hiperestésicas que había en el culto del montanismo, cosa que llegó el momento en que se convirtió en algo farragoso, digámoslo así. El montanismo sobrevivió hasta los siglos V y IX respectivamente en el occidente latino y en el oriente griego. Eso es lo que a grosso modo podemos decir de este sistema. Luego tenemos el hiperrigorismo. El hiperrigorismo, o sea, el excesivo legalismo. Por su misma naturaleza fue una tendencia ético-soterológica de claro perfil latino u occidental. Eran tertulianistas sectarios, o sea, eran sectarios firmes de Tertuliano en todo el sentido de la palabra. Afectó especialmente a las iglesias de Cartago y Roma.
El hiperrigorismo consideraba a la iglesia como una comunidad de santos en el sentido más estricto. Por lo tanto, eran de una exigencia legalista sumamente fuerte. Recuerdo muy bien hace varios años, cuando en un momento dado existía la moda de los pantalones enterizos, en una de esas comunidades de corte hiperpentecostal, a la puerta del pastor esperaba a los creyentes varones, bueno, también a las mujeres con sus legalismos, pero a los varones en lo particular les tenía un legalismo y era contra el pantalón enterizo, que no llevaba correa. Y entonces les decía a los creyentes que usaban pantalón enterizo que estaban en pecado, porque la Biblia dice: ciñe como varón tus lomos. Entonces eso significaba que parte de la santidad era llevar una correa y llevarla bien puesta y llevar bien ajustados los pantalones. Esa era, para que tengamos una idea, esas fueron los legalismos que afectaron mucho a las iglesias cristianas evangélicas en la época de los años 50, 60, 70 en general. Entonces, el hiperrigorismo era de esta tendencia, ¿no? Y significaba que los pecados, según su naturaleza, se clasificaban en mortales y veniales. La comisión de todo pecado mortal implicaba la pérdida irremisible de la salvación, y quien en él cayera después de haber sido bautizado debía ser expulsado de la iglesia para siempre, porque la persona había perdido su salvación irremediablemente. En la contraparte de los hiperrigoristas se hallaban los hipermoderados y moderados, que consideraban que la iglesia poseía poderes sacramentales eficaces para remitir el pecado mortal bajo penitencia previa. Digamos que lo que hay de por medio aquí es una consideración más que todo del partido de los moderados, en las cuales decían un momento, porque la persona en un momento dado, cuando incurre en un pecado grave, esta persona se coloca en una especie de limbo espiritual. Esta persona debe ser objeto de una disciplina por parte de la iglesia. Pero si en esta persona hay una visible manifestación de arrepentimiento y de sumisión, la persona puede eventualmente ser restaurada, y para eso debe someterse a la disciplina de los obispos y a la disciplina de los presbíteros. Esto es lo que se debe hacer en este caso, ¿no? Con el paso del tiempo, el hiperrigorismo tertulianista fue expulsado de las iglesias latinas de Cartago y Roma, con la expulsión de los montanistas, de los donatistas y de los novacianos entre los siglos III y IV, ¿no? Lo cual generó pues unos cismas en esas iglesias: el cisma de Hipólito, el cisma de Novaciano y el cisma de Novato en Roma y las ciudades de Cartago, porque estaba esta tendencia muy fuerte, la idea de que en un momento dado se podía incurrir en un pecado mortal, y si pierdo mi salvación, y sobre todo si la pierdo irremisiblemente o no la pierdo, ¿no? Pero la iglesia naturalmente en este aspecto dio un paso saludable en conformidad con la palabra divina. No es en mi habilidad, no es en mi poder, no es en mi esfuerzo humano que yo persevero, es en el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, hay pues el deber de perseverar, y de perseverar en una vida de santidad. Esto es verdad, pero todo está fundamentado en el poder del Espíritu. Se puede olvidar que la iglesia del Señor es la iglesia del amor, no de la permisividad, porque la iglesia debe y debía enseñar el mensaje de la santidad, y así lo comprendieron estos líderes del partido de los moderados de la época del siglo III,
Y ellos entonces comprendieron que no se podía decir esta persona cayó en un pecado y ya queda irremisiblemente perdida y fuera de la iglesia, no tiene salvación ninguna, ¿no? Sino que ellos comprendieron en forma correcta que en un momento dado, si había una verdadera, una manifestación de arrepentimiento, si había un clamor, si había una actitud como la de Pedro cuando negó al Señor, y un auténtico volverse al Señor en arrepentimiento y fe, la persona podía ser restaurada, pero restaurada para una vida nueva, donde la persona mostrara sus progresos espirituales con el poder santificador del Espíritu Santo. Bien, en síntesis, mientras el hiperrigorismo desembocó en el sectarismo y el fatalismo, el moderacionismo desembocó en el penitencialismo sacramentalista. Infortunadamente, ya hay también esta misma tendencia donde está entrando una corriente penitencialista en la iglesia y esta tendencia penitencialista en la iglesia va a valerse de una percepción sacramentalista y de una praxis sacramentalista donde se va a considerar la eventualidad del sacramento de la penitencia, ¿no? Entonces, de un lado el hiperrigorismo pues cae en el fatalismo. Incluso hubo muchas personas que llegaron en su desesperación a creer que habían perdido su salvación y llegaron hasta el suicidio. Esta es la triste y dolorosa realidad que se dio en aquel entonces. Los extremos son malos. Bueno, ahora tenemos el caso del monarquianismo. El monarquianismo afectó mayormente a las iglesias griegas, no tanto a las latinas. Surgió a raíz del deseo de la iglesia cristiana de dar una respuesta satisfactoria a la aparente contradicción entre la unidad de Dios y la divinidad de Cristo. Entonces, aquí surge el monarquianismo. El monarquianismo decía, Dios es una sola persona, el Padre Celestial, y se subdividía en dos, el monarquianismo modalístico y el monarquianismo dinamístico. Dos formas. Monarquismo significa un monarca, un monos, uno que está gobernando, ¿no? El monarquianismo modalístico sostenía que Dios se revelaba en los roles de Padre, Hijo y Espíritu Santo según su sabiduría. Como hijo se encarnó y este era Jesús de Nazaret. Es más o menos la misma doctrina que enseña hoy la llamada Iglesia Pentecostal Unida, ¿no? Que en un momento dado se trata de la misma persona que Padre, en otra Hijo, en otra el rol de Espíritu Santo, pero que no se trata de tres personas distintas, sino de una sola persona. Y que esa persona era Jesús de Nazaret. Fue la teoría de los sabelianos, llamados también patripacianos, así fueron llamados despectivamente por Tertuliano, porque eso significa entonces que el Padre murió en la cruz, el Padre sufrió la pasión. El monarquianismo dinamístico sostenía que el Padre y Cristo, el Hijo, eran dos personas distintas, que el Padre es Dios con exclusividad y el Hijo un Dios menor, el primer ser creado por el Padre. Esta fue la teoría del arrianismo, la herejía del arrianismo fue esta. Y nos recuerda a la secta de los testigos de Jehová, que enseña prácticamente lo mismo. Por eso, esta secta de los testigos de Jehová realmente son el neoarrianismo, o sea, el nuevo arrianismo en términos concretos. Perdón, en oposición a las tesis de estas dos ramas del monarquianismo surgió la teoría también del subordinacionismo. Sostenía que Cristo, el Hijo, era o es eternamente engendrado por el Padre, es decir,
que el Padre está generando infinitamente al Hijo, pero como lo engendrado es inferior, lo engendrado es inferior al que engendró, el Padre comunica al Hijo solamente una especie de divinidad secundaria. Por tanto, Cristo es un ser divino preexistente a la creación, un poco inferior al principio divino supremo, y él deriva del Padre su existencia y depende de él mismo eternamente para existir. O sea, depende eternamente del Padre para que Cristo pueda existir. Es una teoría muy artificiosa. El subordinacionismo tiene su fuente en Orígenes, teólogo bastante especulativo de Alejandría, ¿no? Luego viene el conflicto anabautista, parte de la consideración ya común de los siglos segundo y tercero, según el cual el bautismo tenía efectos espirituales que redundaban en el perdón de los pecados y la regeneración inicial del bautizado. De allí viene el conflicto anabautista, o sea, anabautismo que significa rebautizamiento, ¿no? Esto se debía a la importancia que la iglesia llegó a darle con el paso del tiempo al bautismo, llegando a considerar que en el bautismo había un poder regenerador. Fue un conflicto ético, sacramentológico y soterológico, surgido exclusivamente en el seno del muy rigorista cristianismo latino, ¿no? Podía practicarse un segundo bautismo para la remisión de un pecado mortal, es decir, la comisión de un pecado mortal donde presuntamente se perdía la salvación, significaba que en un momento dado podía practicarse un segundo bautismo para que ese pecado mortal le fuera perdonado y a la persona le fuera restituida la salvación. Debía rebautizarse a la persona que, habiendo sido bautizada originalmente en el seno de una comunidad ortodoxa, o sea, de sana doctrina, había caído en la herejía, siendo bautizada heréticamente y con el paso del tiempo había regresado a la fe ortodoxa. Es decir, si la persona había sido bautizada en la iglesia cristiana, luego había ido a parar a una herejía y allá la volvieron a bautizar. Luego, si la persona regresaba al seno de la comunidad cristiana de sana doctrina, tenía que ser objeto de un segundo bautismo por parte de la comunidad ortodoxa o de sana doctrina. Debía hacerse objeto de un segundo bautismo quien hubiera sido miembro inicialmente de una secta en cuyo seno había sido bautizada y ahora arribaba a la ortodoxia. Es decir, que si una persona en un momento dado primero conoció el arrianismo y luego venía a la iglesia cristiana de confesión trinitaria, debía entonces desconocerse ese primer bautismo y volverla a bautizar. A la primera pregunta, tanto la iglesia cartaginesa como la iglesia romana respondieron que no había lugar a un segundo bautismo para el perdón de un pecado considerado mortal. A la segunda inquietud hay dos tradiciones, perdón, a la segunda inquietud las dos tradiciones respondieron también negativamente, pues tanto Cartago como Roma consideraban que su bautismo ortodoxo seguía teniendo validez o vigencia. A la tercera interrogación, la tradición cartaginesa respondió que tal persona debía bautizarse ortodoxa o católicamente, pues el bautismo herético no era verdadero, mientras que la tradición romana discrepó, alegando que lo importante era la obediencia y la fórmula correcta, así el agente oficiante fuera indigno por herejía. Entonces noten que aquí ya la iglesia cartaginesa dice una cosa, la iglesia de Cartago en el norte de África dice una cosa y la iglesia de Roma llega a decir otra cosa. Además, en lo atinente al bautismo,
El siglo tercero fue la centuria en la cual se incrementaron las modalidades del pedobautismo y del bautismo por aspersión. Y fue también el siglo en el cual surgió el llamado bautismo de sangre para catecúmenos. Esta práctica es una práctica que se remonta en la noche de los tiempos, la del bautismo por aspersión, pero ya en esta época se multiplica y se hace más del dominio de la globalidad de las iglesias este bautismo, que era el bautismo por aspersión. Y también en el siglo tercero surge esta otra modalidad del bautismo de sangre. Lo vimos bajo el caso de la persecución bajo Septimio Severo a principios ya del siglo segundo, perdón, del siglo tercero, porque la pregunta era qué hacer con el caso de los catecúmenos o candidatos al bautismo que eran hechos presos y en un momento dado morían, eran objeto del martirio. ¿Qué hacer con ellos? Pues la respuesta era que la sangre que ellos derramaban el martirio les servía de bautismo. Entonces esta es la modalidad del bautismo de sangre que surge ya en la época del siglo tercero, ¿no? Pero de todas maneras son, repito, modalidades del bautismo que la iglesia en su momento confió, el bautismo de aspersión y el bautismo de sangre. Nosotros debemos tener en cuenta que la palabra bautizar significa sumergir, pero no es el único significado. También significa lavar, rociar. Esos son los significados múltiples que tiene esta palabra. Además, nosotros debemos tener en cuenta que en muchas comunidades no estaba muy a la disposición el agua en grandes cantidades para poder practicar el bautismo por inmersión. Y entonces la iglesia usó esta modalidad muy oportuna del bautismo por aspersión. También en esta época se incrementa el bautismo de niños. Y esto es algo que está, lo vemos en Tertuliano, ya vemos informes sobre el bautismo infantil y en otras fuentes también lo podemos ver, también en Justino Mártir en el siglo II en general. Luego vemos finalmente la expulsión de las herejías, cómo la iglesia expulsó las herejías. Fue el peor enemigo del cristianismo en los siglos II y III. Incluso fue un enemigo de un carácter tan fuerte como las persecuciones que la iglesia recibía desde afuera, ¿no? Pero el peor porque estaba dentro de la misma iglesia. Firme adhesión de la membresía cristiana a la ortodoxia liderada por el pastorado de tipo episcopal. Entonces aquí tiene una gran utilidad el ministerio de los obispos como maestros de la iglesia. Y la iglesia rodea a sus obispos, rodea a sus pastores, a sus presbíteros, alrededor de esta sana doctrina, y esto permitió hacer un cuerpo de masa resistente al embate herético. La iglesia formula una especie de estrategia antiherética. Se hallaba integrada por una estrategia eclesiástica y una estrategia teológica. La estrategia eclesiástica se caracterizaba por, primero, la expulsión tajante de los líderes y adeptos de las herejías de la comunión de la iglesia. Segundo, la unión compacta de las comunidades cristianas de cada diócesis y de las diócesis entre sí. Es decir, el pueblo cristiano, la comunidad cristiana practica una unidad compacta alrededor de los obispos en sus respectivas diócesis, y también las diócesis practican una especie de unidad compacta, las diferentes diócesis alrededor de el combate a estas herejías. Es decir, la iglesia se une en este sentido. Luego, en tercer lugar, vemos la aplicación eficaz de la estrategia teológica. Y vamos entonces a este punto.
la estrategia teológica. La estrategia teológica se caracterizaba por el uso de tácticas de forma y tácticas de fondo. Las tácticas de forma fueron la amonestación epistolar, es decir, cartas que escribía una iglesia a otra, un obispo a otro, la amonestación epistolar, y eso era leído públicamente, era leído a toda la iglesia para que la iglesia se aleccionara en el mensaje que se llevaba a través de estas cartas cristianas. En segundo lugar, vemos la controversia pública, es decir, el debate público. El debate público entre el hereje, el maestro hereje y el obispo o el maestro de sana doctrina, públicamente citados a una conglomerado, a una reunión pública de todos los miembros de la iglesia, y allí se debatía y se exponía la verdad de la doctrina cristiana para derribar el error, para derribar la herejía. Y en tercer lugar, la labor literaria de controversia sistemática. Los maestros cristianos, los obispos escribieron muchas obras, muchos tratados para controvertir el gnosticismo, para controvertir el marcionismo, el montanismo y toda esta cadena de amenazas de corte herético que afectaron a la iglesia. Las tácticas de fondo eran de perfil teológico, pedagógico y eclesiástico integradas. Entonces ahí están las reglas que forman la catolicidad de la iglesia. Primera regla, la regla de la canonicidad, que implica el reconocimiento de los cánones genuinos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces esto lo podemos ver en obras como el fragmento muratoriano o el canon de Muratori, donde vemos el listado de los libros que sí hacían parte de la Sagrada Escritura frente a los libros que no hacían parte de la Sagrada Escritura, porque no es lo mismo hablar del Evangelio de Juan que el Evangelio de Judas Iscariote. Si usted lee los dos evangelios, o el uno es el verdadero y el otro es el falso, o el segundo es el verdadero y el primero el falso, pero usted no puede asociar esos dos evangelios porque son incompatibles. El evangelio que más denuncia a Judas Iscariote como un ladrón, un pícaro, todo el sentido de la palabra, es el evangelio de Juan. Pero el evangelio de Judas lo que hace es enaltecerlo completamente. El evangelio de Judas de una u otra manera sostiene un docetismo, mientras que el evangelio de Juan es enfático en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y así sucesivamente. No me detengo, pero es un ejemplo que quiero presentar, porque usted no puede asociar dos elementos que son completamente incompatibles. Entonces, la iglesia enviaba esto pues como una circular a las diferentes iglesias, los pastores, los obispos, y uno dice, pero ¿para qué? Si uno en mi Biblia yo tengo la primera página, está toda la lista de los libros, el índice de los libros que forman el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero para las iglesias de ese entonces esto era urgente, esto era necesario, era de primera magnitud. Así que no se podía pretender traer a colación libros apócrifos al Nuevo Testamento. Un momento el libro de Apocalipsis es uno solo, y el presunto Apocalipsis de Pedro, por ejemplo, ya es algo que no tiene la fuerza y consistencia y no es de fuente legítima, no es de fuente auténtica. La iglesia lo que estaba diciendo aquí es, un momento, nosotros somos los discípulos de los apóstoles y nosotros conocemos qué libros sí son y qué libros no son. Y por eso los listados canónicos en lo que tiene que ver con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, primera regla, la regla de la canonicidad. Segunda regla, la regla de la sistematización doctrinal.
el credo apostólico. Esto surge porque la mayoría de los hermanos de las iglesias antiguas venían de los sectores populares y no sabían leer ni escribir. Y aún si supieran leer y escribir, tener un ejemplar de la Sagrada Escritura era muy costoso, porque no se conocía la imprenta, sino que todo era por la fuente manuscrita. Así que tener toda la recopilación del Antiguo y del Nuevo Testamento era una meta de cada comunidad cristiana. Por lo tanto, se necesitaba una Biblia pequeña y algo memorizable. Y la iglesia primitiva memorizaba bastante. La iglesia era muy dada a memorizar los salmos, las epístolas, los mensajes del Señor Jesús. No solamente oír el mensaje, sino memorizarlo. Existía esa particularidad dentro de las comunidades antiguas de los llamados creyentes orejones. Se llamaban así porque ponían su oído de tal manera que cuando se estaba leyendo el salmo, ellos lo estaban memorizando. O cuando se estaban leyendo las epístolas, ellos estaban memorizando, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de esto. Y entonces eso significaba que la Sagrada Escritura era de una importancia vital para la iglesia. Pero ¿qué se tenía en el credo apostólico? Una protobiblia, una pequeña Biblia, una síntesis de la sana doctrina. Y entonces se le preguntaba al catecúmeno, ¿en qué crees? Y él comenzaba y él respondía, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bueno, en general, todo lo que correspondía al credo. Eso se le había enseñado durante 2-3 años. Cada elemento, cada artículo de esos credos se le habían enseñado en conformidad con la Biblia. Y por lo tanto, esta era una excelente vacuna contra las herejías, contra las falsas doctrinas. Entonces, aquí tenemos la segunda regla, que es la regla de la sistematización doctrinal. Y luego tenemos la regla de la sistematización apostólica. La regla de la sistematización apostólica histórica o regla eclesiológica, la sucesión apostólica. Solo podemos ver en libros como la Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. ¿Por qué en esos libros, en esa obra, se enfatiza tanto el listado de los obispos de la iglesia? ¿Por qué se enfatiza tanto eso? ¿Cuál es el motivo por el cual se hace eso? Porque la percepción era clara, había que mostrar cuál era el origen de cada iglesia en lo posible, hasta donde cupiera el recurso, y mostrar que los obispos que estaban regentando la cátedra, que estaban en el pastoreo de la grey, eran sucesores de los apóstoles, que venían de una regla de sucesión ordenada, histórica, de tal manera que nosotros vemos que la autoridad de la iglesia en el siglo I recaía sobre que la autoridad recaía sobre los apóstoles, pero ya en el siglo II la autoridad recae sobre los obispos de la iglesia del Señor, sobre los obispos de la iglesia. Y por lo tanto aquí viene este elemento, este tercer elemento, que es la regla de la sistematización apostólica histórica o regla eclesiológica, la sucesión apostólica. Y estas tres reglas forman la catolicidad de la iglesia cristiana antigua. Aquí la iglesia comienza a llamarse católica. Y esto es bueno aclararlo. ¿Por qué? Frente a toda esta cantidad de innovaciones que iban y venían, la iglesia
Recordemos que la iglesia en aquel entonces hablaba era el griego. La iglesia oriental sí hablaba el arameo, pero en la generalidad del mundo grecorromano la iglesia hablaba era el griego, y el término católicos es un término de origen griego. Debemos entonces rescatar cuál era el significado y sentido de esta expresión. Significa lo que está según el todo, es decir, lo que está según la fuente de revelación que era la Biblia, la palabra de Dios. Aquello que está según el mensaje de los apóstoles, ¿no? Y la iglesia comienza desde el siglo II a denominarse católica. Pero católica viene a significar portadora de la sana doctrina, de la sana ética, portadora de la portadora de la bitácora que le ofrece a los creyentes, a los miembros de la iglesia, el norte firme y seguro en Cristo Jesús y su verdad anunciada en la palabra divina. Entonces, de allí la importancia de lo que llamamos la tradición de la iglesia cristiana católica antigua. Aquí comienza un proceso. Aquí vemos el primer credo, que es el credo apostólico. Luego será complementado con el credo niceno, cuando vengan los conflictos cristológicos, herejías que afectaron a la iglesia con respecto a la persona de Cristo, y luego también el credo atanasiano, ¿no? Que son sellos, que son elementos que usó porque sencillamente la iglesia los necesitó. Esto es el tópico al cual nosotros vamos. Así como una ciencia desarrolla sus instrumentos porque los necesita, así la iglesia también desarrolló este tipo de instrumentos centrados en la Biblia, la palabra de Dios, porque los necesitó. Y la iglesia no solamente oraba en el culto, cantaba, alababa a Dios. La iglesia también recitaba o confesaba. Y la iglesia por eso comenzó en una escala progresiva y permanente a confesar su fe apostólica en el culto, porque esta era incluso una vacuna excelente contra la pandemia de la herejía que estaba afectando mucho a la iglesia de Cristo. La aplicación de esta gran estrategia antiherética produjo los siguientes resultados: exhibición del carácter falaz de los maestros heréticos, primero. Segundo, abandono breve del hiperprofetismo y del celibalismo extremo. Por ejemplo, en el caso de la secta de los maniqueos. En tercer lugar, el surgimiento nocivo del clericalismo y de la dualidad clérigos laicos, que esto también es un elemento que en su momento debemos verlo, porque una cosa es el sano trasfondo bíblico. Uno tiene que tener en cuenta que existe el pastorado y que existe el cuerpo de laicos, ¿no? Pero en un momento dado, cuando ya viene a entrar después el penitencialismo entonces viene a alterar este elemento complementario que existía originalmente en la iglesia del Señor. Cuarto, reconocimiento de la espiritualidad y de la santidad. Este es un sello que la iglesia va a procurar en todo momento, que haya una espiritualidad, que haya un fervor espiritual, que haya una santidad. Incluso nosotros vemos las matutinas, las vespertinas en cuanto a las oraciones, y eso obedece exactamente a los ciclos de oración de la iglesia, lo cual mostraba que la iglesia se rotaba para orar. Eso significaba una iglesia fervorosa. La iglesia de los siglos segundo y tercero, dos siglos de desánimo espiritual, pero en general se distinguió por ser una iglesia de fervor espiritual, de consagración, de compromiso.
y por lo tanto era una iglesia que llegó a rotarse para orar, para buscar la presencia de Dios en forma permanente en medio de los embates que tuvo que sufrir. Y en quinto lugar, nacimiento y desarrollo de la teología dogmática cristiana, de las escuelas teológicas y de la ortodoxia cristiana antigua. Entonces, aquí nace ya la teología dogmática, nacen los primeros tratados de teología sistemática, y nacen con una gran fuerza, digamos. Y entonces nace la teología sistemática, la teología dogmática cristiana, y nacen las primeras teologías, la escuela teológica de Éfeso, la escuela teológica de Antioquía, la escuela teológica de Alejandría, la escuela teológica de Roma. Y sexto, consecuente surgimiento de la catolicidad antigua de la iglesia. La catolicidad antigua de la iglesia es un elemento que no perdemos y no lo perderemos de vista. Tengamos en cuenta que en la época de la Reforma del siglo XVI hubo movimientos de corte hiperrigorista, llamados entusiastas, de profetismo, hablaban de coger y dar todo lo que la iglesia al momento tiraba, ¿no? Pero frente a eso, no solamente Lutero desde 1522, sino también los demás reformadores dijeron en un momento, esto no es así, porque no podemos tirar la bañera con tu bebé. Uno sencillamente saca el bebé y coge la bañera con tu bebé, no es sensato. Eso es un verdadero desvarío. Y así también la iglesia. Entonces, hubo muchos elementos de la iglesia antigua que los preservados, porque se hallan en conformidad con la Biblia, la palabra de Dios. Había elementos que, por ejemplo, no eran propiamente de una fuente bíblica explícita, pero eso no significa que fueran antibíblicos, como por ejemplo la Navidad. No necesariamente significa que sea algo antibíblico. La misma Cuaresma no la vemos en el Nuevo Testamento, pero significa eso que entonces la Cuaresma de por sí ya es entonces antibíblica y tirémosla tampoco, porque significa una ordenación del año eclesiástico para llevar al pueblo de Dios por todo el mensaje del texto sagrado, ¿no? Y llevarlo en un debido orden. Y entonces cuando estamos hablando de la Cuaresma, estamos hablando de la estación del arrepentimiento. Entonces estos son elementos que surgen en la iglesia cristiana antigua con el paso de los siglos, que no están en la Biblia propiamente la palabra de Dios, pero que son elementos que ayudan eficazmente para la difusión de la palabra del Señor. Entonces, noten ustedes, hasta aquí hemos podido llegar. Y en cuanto a los perfiles generales propios de la iglesia cristiana de los siglos segundo y tercero, vemos una iglesia purificada por medio de la persecución. Segundo, una iglesia de doctrina ortodoxa unificada. Tercero, una iglesia visible, no papal, de énfasis uniformista episcopal. Aquí no ha sido el papado todavía, en contra de todos los tratadistas que nos quieran contar hochas y panochas. La verdad es que un obispado universal no existe. Era una comunión intereclesial, comunión entre las iglesias de igual a igual. Y los obispos se reunían en concilios o sínodos y se reunían hermanablemente para poder resolver diferencias o delicadas que debían observarse también a la luz de la iglesia, a la luz de la Sagrada Escritura, a la luz de lo que convenía en el orden de Dios. Y en cuarto lugar, una iglesia evangelista y discipulante.
Esta era una iglesia que se multiplicaba, que evangelizaba con fervor y de una manera tal que afectó al imperio de su época y no que fuera afectada tanto por el mundo en la cual la iglesia vivió en ese momento. Muy bien, yo creo que hasta aquí hemos logrado cumplir con nuestro cometido y no les quiero quitar más tiempo, ¿no? Sencillamente quiero decirles que espero les haya podido ser de bendición en todo.